Saludos a todas y todos. Soy la doctora Norma Fuller y tendré el gusto de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre conceptos que están en discusión en la disciplina antropológica. Entonces, empiezo desde ya. Entonces, he llamado a esta exposición las vicisitudes del concepto de cultura. Esto porque tendemos a asumir que la cultura está escrita en piedra. La gente suele decir los españoles son así, los magrebíes son asá, o justificar sus prácticas afirmando que así se acostumbra. Sin embargo, la cultura no es un algoritmo o un código genético que nos condicione mecánicamente. Es más bien un producto humano y el resultado de procesos prolongados de aprendizaje dentro de colectividades. Más aún, las culturas no son estables ni uniformes, sino dinámicas, diversas y sometidas a constantes influencias mutuas. Lo que estoy afirmando quizás suene obvio, pero en realidad desafía intuiciones esencialistas históricamente arraigadas. En ese sentido, creo no estar exagerando al sostener que la noción de las culturas como productos humanos diversos y dinámicos, producto de procesos de diálogo constante, es una contribución esencial de la antropología a nuestra comprensión del mundo. Así como las culturas no están escritas en piedra, la concepción de la antropología como disciplina que la estudia tampoco es inmutable. Frente a las ilusiones positivistas de sus fundadores, quienes asumieron que podían arribar a una comprensión objetiva y autocontenida de los fenómenos culturales, la antropología ha moderado sus ambiciones y exhibe más dudas que certezas. A la luz de este contexto, esta comunicación presentará un resumen de estos debates, de los interrogantes que nos abre y de sus posibles consecuencias para la viabilidad futura de estas disciplinas, tomando como caso a la antropología, ya que ésta tiene como objeto de estudio a la cultura. Antes de desarrollar este debate, vale la pena recordar cuáles son el objeto y las premisas de esta disciplina. La antropología es el estudio de la humanidad, de los hombres antiguos y modernos y de sus modos de vida. Para ello se concentra en una cualidad que distingue particularmente a la especie humana. Sus maneras de entender el mundo y sus formas de actuar no están inscritas en códigos genéticos, sino que deben ser aprendidas y transmitidas de una generación a otra a través de sistemas simbólicos tales como el lenguaje, las técnicas, las artes, la religión, etc. El hecho de que el ser humano nazca sin instintos fijos y deba aprender a actuar, sentir y pensar a través del proceso de socialización hace que el producto no sea la expresión de una naturaleza humana universal, sino de la manera en que esa cultura particular los moldeó como humanos. En consecuencia, cada cultura y tiempo histórico desarrolla una manera de entender el mundo, un sistema de valores y una forma de organización que le es propia. El corolario de esto es que cada tradición cultural y cada época construyen su propio modelo de ser humano. Por lo tanto, no existiría un ser humano en abstracto, universal, sino trobriandeses, machiguengas, suecos o nigerianos. La disciplina antropológica, entonces, se ocupa de la variedad cultural humana y busca dar cuenta de las diferentes tradiciones que los pueblos crean a través de su historia. Por lo tanto, sus objetivos serían ampliar el conocimiento sobre los pueblos, dando cuenta de sus diversas expresiones y abstraer sus similitudes para llegar a conclusiones sobre los rasgos comunes a todas las culturas humanas. Sin embargo, la concepción de cultura desarrollada por la disciplina antropológica ha sido criticada en los últimos tiempos debido a que tendía a suponer que cada sistema cultural era único y dejaba de lado la evidencia de que la mayoría de los pueblos están en contacto y los vecinos se influencian los unos a los otros. Finalmente, todo sistema cultural presenta inconsistencias y tiene conflictos internos, no son moldes cerrados. Dentro de ellas coexisten grupos diferentes según sus intereses económicos, étnicos, de género, de clase y así sucesivamente. Más aún, el préstamo cultural es una vía de cambio constante debido al intercambio entre poblaciones por la difusión de tecnologías, el comercio, la invasión, la conquista, etc.
Habiendo dado cuenta de estas características, pasaré a reflexionar sobre los desafíos del concepto de cultura, algunos desafíos en realidad, porque son muchos, que ha experimentado la antropología durante las últimas décadas. Ahora voy a tratar de los límites conceptuales de la cultura. El concepto de cultura acuñado por la antropología ha dado grandes aportes al enfatizar la relatividad de la misma. Cada sociedad desarrolla conocimientos, valores y formas de organización propias y válidas para ellos, pero que no son universales. La variedad sería consecuencia del hecho de que los grupos humanos han vivido en espacios separados, se adaptaron a medios diferentes y fueron transmitiendo a cada generación sus propias tradiciones. Aunque el contacto entre sociedades es común, se supone que cuando ello ocurre, cada grupo despliega formas de rechazar, adoptar y transformar los rasgos culturales ajenos para apropiarse de ellos. El segundo principio básico de la antropología es la suposición de que toda cultura humana tiende a dar una cierta coherencia a sus formas de organización y en su manera de entender el mundo. Así, por ejemplo, existen ciertos ejes que definen el tipo de familia, de organización política de una sociedad. De este modo, por ejemplo, si un grupo es matrilocal, o sea, es la madre la que decide la residencia, el principio que reside la decisión de vivir en un cierto lugar es vivir en la aldea de la madre, de la familia que se va a formar, o de la esposa. Si mandan los ancianos, en cada generación los mayores serán los que tendrán el derecho legítimo a reclamar la autoridad sobre el conjunto. Obviamente, este principio es más fijo en las sociedades simples que en las complejas, donde cada mundo institucional desarrolla su propia racionalidad y puede contradecirse con la de otros cuerpos organizativos. Por ejemplo, la institución educativa puede fundarse en la igualdad de los ciudadanos y el derecho universal a la educación, mientras que el sistema económico supone la competencia de recursos y que el sistema educativo debe producir una jerarquía en las capacidades, diferenciándolas y valorándolas de manera diferente. No obstante, se supone que estas incoherencias pueden ser discutidas, negociadas y que en última instancia se puede establecer una jerarquía entre ellas porque todos los miembros de esa sociedad conocen y creen en los principios que la fundan. El tercer principio se refiere a que toda cultura se actualiza a través de las relaciones humanas y por lo tanto que está constituida por personas y por grupos que se organizan, interactúan y están ligadas a través de ellas, a través de formas de organización tales como la familia, el parentesco, el Estado. En suma, aunque las culturas humanas están más o menos interconectadas, las relaciones entre los diversos grupos y el sentido de pertenencia a una comunidad, o sea, la identidad, se enmarcan en tres supuestos: el anclaje territorial, la consistencia cultural y los vínculos sociales organizados. Ahora bien, vamos a todos los cambios que ha venido sufriendo este concepto y las diferentes adaptaciones que ha hecho la disciplina antropológica. Entonces, culturas, y lo he llamado culturas y globalización, cambios y resistencias. Dicho esto, no debemos perder de vista que las culturas no son compartimientos estancos y que en tiempos recientes los diques entre las mismas han tendido a diluirse. La interacción entre culturas y pueblos no es una novedad. A lo largo de la historia se ha dado un proceso de intercambio y préstamo cultural por el cual existen fenómenos que se extienden sobrepasando fronteras, integrando y conectando a comunidades y organizaciones en nuevas combinaciones de tiempo y espacio. Es el caso, por ejemplo, de la conquista de América, desde donde les estoy hablando, que trasladó la cultura occidental y cristiana a otros territorios e impuso sus formas de organización y sistemas de creencias. Así, por ejemplo, en el mundo donde yo vengo, que es de origen andino, se sumó el catolicismo y las formas de organización que extrajeron desde España. Por otro lado, ya sabemos que la industrialización iniciada durante el siglo XIX y la después llamada globalización de fines del siglo XX e inicios del XXI llevaron a que los eventos, decisiones y actividades en una parte del mundo tengan consecuencias significativas e inmediatas para los individuos y comunidades de otras partes del mundo. Algo así como la diferencia de tiempo se rompió.
Si antes para el préstamo viajaba, digamos, en barco, ahora con los nuevos medios de comunicación vivimos en un mundo en el mismo tiempo y todo ocurre simultáneamente. Véase, por ejemplo, el impacto que están causando las políticas del actual gobierno norteamericano en nuestras economías y dinámicas políticas y cómo las seguimos minuto a minuto. La última oleada de globalización desarrollada a grandes rasgos durante el último medio siglo estuvo asociada a la revolución de los medios de comunicación y a la expansión del sistema económico global. Este proceso fue impulsado por el derrumbe del bloque socialista al final de la Guerra Fría y por políticas de liberalización comercial que, no obstante, han empezado a ser cuestionadas tras el viraje nacionalista y proteccionista del actual gobierno estadounidense. Si bien hoy resulta menos creíble, cuando no anacrónico, afirmar, como se hacía en los años 90, que vivimos en un mundo crecientemente globalizado, la reconfiguración del orden internacional en las últimas décadas ha conducido a un escenario económico y político en el que, pese al resurgimiento de pulsiones nacionalistas y estatistas, el capital productivo, las finanzas y el comercio continúan fluyendo en gran medida por encima de las fronteras nacionales. Asimismo, existen organizaciones internacionales que compiten con la autoridad de los estados al imponerles decisiones y políticas. En este contexto, comprender a las comunidades locales, incluso en áreas percibidas como aisladas, como por ejemplo las comunidades nativas de la Amazonía sudamericana, sin tener en cuenta el influjo de actores y dinámicas internacionales, se ha vuelto una fricción tanto metodológica como epistemológicamente insostenible. Si bien se ha tendido a enfatizar la dimensión económica de la globalización, la dimensión cultural del fenómeno resulta su componente más trascendente, por lo menos en opinión de la antropología. Las dinámicas de expansión de medios de comunicación transnacionales, acelerada durante las 2 últimas décadas por los avances de las plataformas digitales, han llevado a la emergencia de lo que ha sido bautizado como cultura global, para designar manifestaciones culturales e identidades colectivas que no se anclan en territorios ni en tradiciones históricas. Estas últimas retoman elementos dispersos, los reciclan para adaptarlos a las técnicas mediáticas y a los gustos de los consumidores de todo el mundo y las distribuyen a todo el planeta. Así, fenómenos culturales antes improbables, como observar a jóvenes colectivos, colectivos de jóvenes de América Latina o el Medio Oriente aficionados a la música pop coreana, son ahora parte del paisaje cotidiano. Además, el mundo de las relaciones humanas incluye la dimensión virtual. Para los jóvenes, su mundo de relaciones no incluye solamente su comunidad, sino todas las redes virtuales que establece alrededor de todo el mundo. Últimamente, la inteligencia artificial ha llevado esto a nuevas dimensiones. Y entonces la aparición de las redes sociales y la inteligencia artificial han tenido dos efectos. El mundo de las relaciones virtuales es hoy una dimensión central de la vida de gran parte de la población. Y la inteligencia artificial lleva a su extremo la producción de expresiones culturales que no son fruto de la inventiva humana, sino de logaritmos que la imitan e incluso superan. Muchos de los fenómenos que vemos ahora son producidos de manera artificial, ya no son parte de una tradición y muchas veces ni siquiera de la producción humana. De esta manera, personas que antes realizaban lo fundamental de sus procesos de socialización dentro de los parámetros locales, ahora lo hacen también conviviendo cotidianamente con una creciente presencia de elementos culturales foráneos introducidos vía comunicación, medios de comunicación digitales, redes sociales y la recién llegada inteligencia artificial. Así, por ejemplo, jóvenes de todo el mundo consumen cierta variedad de música, visten ropas producidas para el consumo global, interactúan con personas de todo el planeta y más aún con entidades no humanas, los que la TUR llama actantes. En lo que concierne a nuestro tema, el concepto de cultura, los rasgos que la definen han variado de naturaleza, debido a que ha aparecido una categoría de productos culturales que no son la expresión de la historia de un grupo humano, sino del reciclamiento de elementos dispares, recogidos de diversas localidades,
retrabajados y difundidos a través del mercado y los medios de comunicación y las redes sociales. Frente a la circulación crecientemente descentralizada de contenidos en plataformas digitales y la irrupción de la inteligencia artificial como instrumento que suplanta la propia noción de autoría, posiblemente resulte cada vez más difícil identificar una canción, producción audiovisual o literaria por su localidad de origen, incluso por su autoría. En este contexto, en el que la tendencia a una circulación más fluida de personas, capitales y mensajes nos relaciona cotidianamente con diversas culturas marcadamente dispares, nuestra identidad no puede definirse por la pertenencia exclusiva a la comunidad nacional o local. Esto abre nuevas formas de construir las identidades que no se fundan ahora en la diferencia, en que lo que diferencia a un grupo de otro, sino también a la hibridación, la pertenencia simultánea a mundos diversos, desterritorializados, que no se fundan en tradiciones compartidas, sino en redes de información, hábitos de consumo, pertenencia a movimientos políticos globales y así seguidamente. En ese sentido, para dar un ejemplo, es plausible sostener quienes integran colectivos feministas en Chile y en Túnez tienen más en común entre sí que con sus connacionales fundamentalistas cristianos o islámicos. El devenir de estas dinámicas sociales es incierto. 3 décadas de globalización económica y cultural que parecían inexorables nos han llevado a una respuesta, ¿no?, y al espectro de los nacionalismos que vuelve a recorrer el mundo. Los procesos globalizantes enfrentan hoy crecientes fricciones y se observa un resurgimiento de corrientes políticas que reivindican arcadias de estados nacionales homogéneos. Estos son, parafraseando un proverbio chino ciertamente apócrifo, tiempos interesantes y también profundamente contradictorios. En este escenario, la antropología puede seguir aportando herramientas valiosas para analizar las tensiones entre lo global y lo local en un mundo en constante transformación. Ahora, algunas conclusiones, porque como verán, el tema es... las ciencias sociales se han vuelto más conscientes de sus límites y sobre todo del papel que juegan en la reproducción de relaciones de poder. En lo referente a los límites del concepto de cultura, ¿cómo se la definirá en el futuro si los referentes geográficos, históricos y relacionales se han diluido? Históricamente se ha pensado en las culturas en términos de sistemas simbólicos y formas organizativas ancladas a la historia, territorio y formas de organización social. En la actualidad, ellas están crecientemente desligadas del territorio y de la historia común y debemos buscarla en diversas formas de producir identificaciones colectivas y de organizar grupos humanos desde el nivel local hasta el global. Es posible que nuestra tarea ya no será ubicar y describir a tal grupo o sociedad, sino reconocer los temas que reúnen a los sujetos, tales como los derechos ciudadanos, las preferencias de consumo o rastrear los sinuosos y globales caminos de las tradiciones locales en su constante proceso de redefinición. En estos tiempos dinámicos, inciertos y contradictorios, no sabemos con certeza a dónde se dirigen nuestras culturas, pero citando a Galileo, se mueven. Bueno, muchas gracias. Esto es lo que tenía para compartir con ustedes.